15 creo que, como dijo el americano, let me see, quiero ver. Yes, exactly, 15. Vamos a leer, hemos leído, ¿verdad? Y hemos llegado al punto de ustedes saben de qué hablamos el domingo pasado. ¿Ustedes se acuerdan de qué hablamos el domingo pasado? Ni uno de ustedes están perdonados porque no estuvieron acá. El bulto estuvo acá, pero... ¿No se acuerdan ustedes? Del amor y permanecer, del amor, el perdón, ¿verdad? De amar, porque si permanecer, ¿verdad? Y ese hermano, imagínense ustedes que yo no les hiciera la pregunta y pasa el tiempo, quizás el próximo domingo usted piense, ¿y qué tal si preguntan de qué y yo no voy a saber qué? Entonces quizás de alguna manera usted procurará recordar por lo menos algo. No es para avergonzar a nadie, no, al contrario, pero la importancia de guardar lo que escuchamos. Si yo les pregunto hace 5 años quién lo hirió, qué le dijeron, ¿qué usted se va a acordar? ¿Usted se acuerda de quién lo maltrató, quién lo despreció, quién no le dio? Hace años y todavía se recuerda. Que un hermano no le dio la mano y que lo dejó estirado y que qué vergüenza todavía. Y el hermano ya está con el Señor. Y sigue. Y sonríanse que Cristo les ama y yo también. Porque si se enojan ustedes tienen 2 problemas. Enojarse y después contentarse. Vamos a leer 9 y 10 leamos solamente, 9 y 10. Honrando al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. La parte nuestra y el tema es, ¿y qué dice? Permaneced en mi amor, si guardareis, no dice si guardas, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos ¿de quién? De mi Padre y permanezco en su amor. 2 cosas había hecho el maestro. Tome asiento por favor. Guardar los mandamientos y permanecer en él. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en él. 2 cosas que él está declarando y que pide que nosotros hagamos también, ¿verdad? Porque en el verso 4 dice, permaneced en mí. Lo está diciendo el Señor y nos quedamos, hermanos, después de que, ¿verdad? Tuvimos ese tiempo lindo y hemos venido hablando. Vamos entonces a hablar acerca de la perseverancia. ¿Ustedes son perseverantes? Porque si no hay perseverancia, si ustedes o nosotros no somos perseverantes, nosotros no vamos a lograr mucho, hermanos amados. Nosotros vamos a desistir quizás rápidamente, pero la cuestión no se trata solamente de hacer una pregunta general, si nosotros somos permanentes, sino en qué. Porque puede ser que en algunos aspectos sí, nosotros seamos, hermanos amados, permanentes, consistentes, que estamos ahí, que llegamos para quedarnos. Llegamos para establecernos, porque eso se trata, permanecer es establecerse, que llegamos para establecernos, para echar raíces. ¿Ustedes tienen raíces? Pero que no sean de amargura, porque si tienen raíces de amargura, ¿verdad? Porque podemos decir, oh sí hermanos, yo ya eché raíces, sí, pero raíces de amargura quizás porque ya lleva tanto tiempo con el mismo problema. Pues llevamos tiempo con el mismo problema. Y acá se trata de conocer, de leer la palabra del Señor y qué Dios nos manda. Porque no vamos a hablar de nuestra cuenta, sino vamos a considerar, a leer y a meditar en el consejo que el Señor nos da. En su palabra. La palabra de Dios es linda. La palabra de Dios es eficaz. No falla.
Si ha fallado en nosotros en algún área, hay que preguntarnos por qué no es tan eficaz. Porque muchas veces, hermanos amados, cuando el médico nos receta algo, no es que el medicamento no sea bueno, sino que nosotros lo tomamos cuando queremos y nomás cuando nos duele. Y él dijo que tenía que ser por 15 días, 2 veces, 3 veces al día, por 3 semanas. Y nosotros en la primera semana ya me siento bien, ya estuvo, ya tiré todo eso. Y no que ustedes vayan a estar atados a la medicina, sino que es un ejemplo que estamos dando. Porque también ese es otro problema, que dependemos más de la medicina y no de la fe. Confiamos más en lo que dice aquel que en lo que creemos. Entonces, pero el tema no es ese, sino que, hermanos amados, pero la cuestión es esta, que si permanecemos y seguimos las reglas, seguimos el orden, seguimos el mandamiento, va a haber un efecto. Entonces, fíjense ustedes que a veces Dios quiere hacer algo en nosotros y que Dios está trabajando y qué lindo se ve, hermanos amados, y Dios está y lo tiene en el taller o lo tiene en el horno, una de dos. Entonces lo tiene en el horno y lo está cocinando y dice, mira qué bonito, está quedando por este lado bien doradito, sí, pero el lado de abajo está crudo todavía. Pero como lo vemos doradito, ay sí, ya se coció el hermano, hay que hacer esto, hay que ponerlo aquí, hay que hacer allá. O ellos mismos dicen, yo quiero hacer aquí, y de repente se dan cuenta cuando la cosa arrecha, dicen, no, que no estaba cocinado, o no estaba preparado, lo sacaron del taller primeado y no pintado ni enderezado. Y usted dice, ¿qué es eso, primeado y enderezado? Bueno, los que trabajamos en carrocería, pues en la pintura, ¿saben qué es eso? Entonces todas esas cosas, entonces que no estamos listos, no estamos preparados porque no somos pacientes. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de todas esas cosas, ¿verdad que sí? Amén. Entonces, ¿por qué, hermanos amados? Porque la perseverancia es la que nos va a permanecer. Ya lo hemos dicho antes, el fruto de la perseverancia se va a ver, hermanos amados, y es el vehículo que nos va a llevar hasta la meta final. Entonces nosotros muchas veces no somos muy perseverantes, nos decepcionamos luego. Cuando viene la prueba, recuerden que cuando viene una de la prueba, ¿para qué es la prueba? Muchas veces nosotros pensamos, pues se lo voy a decir entonces, porque cuando llega la prueba nosotros pensamos que Dios nos abandonó, que Dios nos dejó y que Él ya se fue porque estoy pasando una prueba, porque estamos acostumbrados y se nos ha enseñado entonces que en Dios estaremos seguros, que en Dios estaremos felices, pero en realidad Dios también va a permitir circunstancias a su vida para que usted y yo no nos durmamos. Porque a veces tendemos a caer muy cómodos y tranquilos. Entonces Dios tiene que sacudirlo para que despiértate, activa la fe. Para activar la fe, ¿qué es lo que necesita hacer? Para activar su fe, usted necesita que venga una circunstancia, o que el Señor permita una circunstancia en su vida que usted sabe que solo Dios le puede ayudar, y usted comienza a decir, Señor, contigo, en ti, tú eres mi ayudador, tú eres mi respuesta, tú eres mi esperanza, mi fe está puesta en ti. Y entonces comienza a activarse de nuevo la fe, porque a veces la fe está bien. Exacto, ojalá que aquí no, ¿verdad? Pero si no, el Señor, que es sabio, lindo, sabio, grande en misericordia, le va a mandar a sacudir para que se acuerde. Acuérdate de Jesucristo. Ese es el amor de Dios. Entonces nosotros pensamos que las circunstancias, las adversidades son abandono de parte de Dios. Entonces no, muchas veces es recordatorio. Esté bien usted, estemos bien nosotros, tranquilos y acomodados, sin que os falte cosa alguna, y verá cómo será su vida espiritual y será mi vida espiritual. Nosotros, esperemos que el Señor trate con nosotros y comience a quitar aquello que nos alejó de Él. Entonces, ay, Señor bendito, ayúdame, porque siento que eso es así. Entonces nosotros debemos de considerar todas las cosas, iglesia del Señor, porque Dios quiere que nos vaya bien.
Él quiere que seamos felices, sí. Hermanos amados, pero el problema nuestro es que no somos tan constantes, permanentes. Nosotros somos muchas veces temporales, como que hay temporadas buenas y temporadas, ¿verdad? No, es que estamos en enero. El lunes, dice el uno, el lunes ni las gallinas ponen, dice. El martes ni te cases ni te embarques. El viernes ni vayas a la iglesia, ¿verdad? Y toman el consejo y siguen. Entonces, no, hermanos, nosotros debemos de ser, porque no porque lo dijo, sino porque el maestro lo dijo, porque él sabe qué es lo que a nosotros nos conviene. Entonces nosotros queremos ver un fruto, queremos ver nosotros un resultado positivo. Nosotros debemos de permanecer, pero como decía, ¿y permanecer en qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Pues en todos los aspectos y en todas las circunstancias que lleguen a tu vida. Y cuando llegue una circunstancia, no piense que Dios lo abandonó. Simplemente Dios está mostrando que tiene un hombre y una mujer que confían en Él, porque muchas veces el adversario va a pedirte a ti para zarandearte un poco, para ver cuál es tu actitud, cuál es mi actitud, hermanos, en medio de la circunstancia. Pero cuando Él vea que tú permaneces, que no amas a Dios, que no sirves a Dios por lo que Dios te da, o simplemente por temor, sino dice, es un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios, un verdadero joven que ama a Dios, que sirve a Dios, no por lo que le da, sino porque de verdad reconoce el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario. Y eso es lo que a nosotros nos falta a veces. Ay, Señor, ya me dejaste, ya me abandonaste, mira cómo me está yendo. El Señor dice, no, yo no me olvidé de ti nunca, solamente quiero recordarte que yo vivo. Que yo vivo y que tengo poder y que tengo autoridad y que estoy aquí. Porque pareciera que te olvidaste, porque no necesitas nada, no tienes necesidad de nada. Y te acomodaste y te olvidaste que yo vivo y que espero de ti, que quiero hablar contigo, que quiero tener. Díganlo ustedes. Exacto. Allá en aquellas veces cuando mojabas tu almohada con tus lágrimas allá en tu aposento, cuando derramabas tu alma y me decías, papito lindo, yo te amo, Señor, ayúdame a ser mejor, cámbiame, transfórmame, límpiame, ayúdame a serte fiel. Ahora ya no está, ahora ya no, y el Señor tiene que hacer algo para que usted venga y vuelva al altar. Volvamos al altar, permanecer en adoración, permanecer buscando a Dios, permanecer en su amor, permanecer en su gracia, aún en medio de las circunstancias. Porque ¿dónde es que nosotros somos verdaderamente probados si no es a través del problema? De lo que Dios permite. Y recuerda, Dios no lo abandonó, Dios le está hablando. Dios nos está hablando. Ay, Señor, mira cómo estoy, no tengo. No, mijo, deja de quejarte. Deja de quejarte. Dejemos de quejarnos y dame una alabanza en lugar de ese lamento. En vez de estar lamentándote, dobla rodillas, que Dios no desecha. Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Está sufriendo, alaba. En la prueba, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo camino, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, a la victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios.
gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Dígalo. Lo que Dios irá a hacer cuando Él levanta sus manos. Dilo, es hora de vencer. Oh, alaba. Iglesia, si hay tristeza, alaba. Si hay escasez, alaba. Si hay enfermedad, alaba. No importa la, tu alabanza la escuchará. Porque Él prometió estar contigo, pero hay que permanecer en Él. Hay que permanecer en Él, porque dijo permanecer en mí y yo permaneceré en vosotros, iglesia. La prueba no es señal de abandono. La prueba es señal, hermanos amados, y recordatorio que hay un Dios todopoderoso más grande que esa prueba, más grande que esa circunstancia, más grande que cualquier adversidad. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros aprendamos a permanecer en Él, aún en las circunstancias, porque en las circunstancias es cuando vemos el poder de Dios más grandemente manifestado, porque para ver un milagro tiene que haber una circunstancia, para ver la mano de Dios tiene que haber algo. Iglesia del Señor, pueblo de Dios, alábale, alábale. Sí, por eso Él dijo, permanezcan en mí. Permanezcan en mí, porque si permanecen en mí estarán bajo mi cobertura, estarán bajo mi manto de poder, bajo sus alas estaremos seguros. ¿Se alegra por eso? Entonces recuerde que Dios va al frente de usted. Y cuando usted cree que Dios lo ha abandonado es cuando más cerca está, porque por sus fuerzas y mi fuerza nosotros no estuviéramos de pie, pero podemos levantar manos y decirle gracias, Señor, porque cuando las mías se acabaron, las tuyas apenas estaban comenzando. Y yo creo y veré tu gloria y veré tu poder, veré tu mano en esta circunstancia. Pero Él llama a permanecer. ¿Permanecer en qué? Adorando a Dios, permanecer en la oración. Oiga, hermanos amados, ¿verdad que es lindo? ¿Verdad que es lindo cuando sentir el abrazo del Señor? ¿Usted cree que es lindo sentir el abrazo del Señor? Pero ¿sabe que hay algo más lindo que eso? Es permanecer en su regazo, permanecer en su brazo. Eso es mejor. Permanecer en Él, estar en Él, sentirte seguro en los brazos del Maestro. Y es lindo, hermanos amados, una manifestación del Espíritu Santo, un toque del Espíritu Santo. Pero es mejor, hermanos, que un toque del Espíritu Santo, vivir en esa atmósfera, vivir en ese ambiente, hermano. Es lindo cuando el Señor lo visita a uno, pero más lindo es que Él viva con uno, que viva contigo, que viva en ti, que se quede en nosotros. Ese es lo mejor. Este es lo mejor, que no sea ocasional. El Señor me visita todos los domingos. No necesito que me visite, yo necesito que te quedes. Digámosle al Señor, yo necesito, porque 24/7 te necesito. Te necesito, Señor, te necesito. Porque si nos acostumbramos a que Él nos visita de vez en cuando, entonces va a ser ocasional. Pero hay algo mejor, y no es que eso sea malo, eso es lindo, pero es mejor permanecer, que su gracia permanezca en nosotros. Porque cuando se va, ¿cómo se sienten ustedes si es que algún día han experimentado que Él pareciera que se fue? Vacíos. ¿Han llorado ustedes? ¿Alguna vez han llorado porque no han sentido su presencia? ¿Han llorado alguna vez? Señor, llevo 3 meses orando y no te siento y no siento nada. Pero el Señor dice, oh, pero yo estoy aquí, pero yo siempre estuve ahí. Solamente quiero ver cómo tú reaccionas cuando no me sientes. Porque es lindo acostumbrarse, hermanos amados, a la presencia del Señor, a ese sentir lindo. Pero si el Señor dice, por un momento te dejé, por un momento te
dejé para saber qué había en tu corazón, si habías de permanecer, sabías de amarme, si de verdad me amabas. Porque si alguien sabe y conoce de qué manera lo ama o lo amamos, si es de verdad, es Él. Porque yo puedo estar equivocado creyendo que amo a Dios con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente, y el Señor diga, pero ¿dónde está tu mente? Estás en la iglesia, pero estás pensando en otra cosa. Te amo con toda mi fuerza. Si cuando te sientes fuerte, andas para arriba y para abajo haciendo y no estás donde yo quiero que. Señor, te amo con todo mi corazón, sí, pero estás aquí, pero tu corazón está allá donde está tu tesoro. ¿Se fue el gozo o qué? Alábele que Él vive. Entonces nosotros debemos de permanecer en Él. Por eso Él dijo, permaneced en mí. ¿Sabe por qué? Yo sé que quizás ahora las circunstancias de ustedes las va a ver de otra manera. ¿A quién humanamente no le llega a la prueba? Nos va a llegar exactamente, hermanos, pero Él dice, permanezcan en mí. ¿Y quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Señor? ¿Ustedes lo creen así o solamente lo decimos de labio? Porque sabemos y creemos, y la Biblia dice que es un Dios grande, poderoso, que los cielos no pueden, el espacio no puede sostenerlo, no puede, no hay, es grande el Dios de los cielos y lo declaramos, pero no lo creemos a ciencia cierta, porque vivimos desesperados, vivimos afanados, vivimos angustiados, vivimos estresados. Hay muchos cristianos estresados. Señor, quítame este estrés que tengo. Mi hijo, pero ¿por qué te estresa? Si el estrés que tuvieras es quítame, Señor, esta ansiedad. Quítame, Señor, hermanos amados. Y Él va a estar ahí atento. Pero, recordemos siempre, hermanos amados, que cuando nosotros permanecemos en Él, vamos a tener paz. No dije que no va a tener problemas. Cristo Jesús nunca dijo que ustedes no iban a tener problemas, que nosotros nunca íbamos a tener problemas. Dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen en mí, porque yo ya vencí, y si yo vencí, ustedes también vencerán. Eso es lo que dijo. Eso es lo que dijo Él. En el mundo van a tener aflicciones. Y entonces, ¿y de dónde vienen las aflicciones? ¿A causa de qué vienen? La cuestión es que van a venir. En el mundo ustedes van a ser aborrecidos, pero tranquilos, no se preocupen que yo los amo. Si alguien los desprecia, yo los amo. Si alguien los ofende, yo sano sus heridas. Si alguien los hiere, yo sano sus heridas. Si alguien no los ve con esos ojos, yo sí los veo. Si alguien nos menosprecia, yo di mi vida por ti en la cruz del Calvario. Y no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida. Dijo, ¿por quiénes? ¿Por quiénes? Exacto, y Él puso su vida por nosotros. Se alegra por eso. Entonces, ¿por qué nosotros no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas muchas veces? Es porque no permanecemos en Él. Porque cuando llega la circunstancia, nosotros, Dios me abandonó. No. It's not like that. No es así. Cuando llegue una circunstancia, usted diga y flótese así las manos con aceite, vea. Flótese las manos y diga con aceite, diga, Señor, yo sé que detrás de este problema, yo sé que detrás de esta prueba viene mi recompensa.
Y el problema solamente es la envoltura del regalo de lo que yo he de ver. Y esta prueba solamente me prepara para recibir lo que tú tienes para mí, porque tú estás interesado en mi vida. Y usted dígale: sí, Señor, yo voy a descubrir lo que está más allá. No me saques del problema, no me saques del proceso. Dame fuerza para el proceso, porque cuando salga, entonces saldré como dijo Job. Entonces Él me probará y saldré como oro. Entonces, porque habrá pasado la prueba. Solamente dame fuerza para soportarla, porque tú a tu tiempo tú me sacarás. Y entonces dijo: saldré. Dijo Job, ¿así o no? Que iba a salir como qué. Ustedes no han leído eso entonces. Como oro. Lean el libro de Job. 40 y cuántos libros, capítulos tiene. 42. 42. Ustedes van a descubrir algo lindo, tremendo. Pero Job supo permanecer, supo guardar su fe. Hermanos, Job tuvo que soportarlo todo. Y nosotros ese es el problema. Job tuvo que soportarlo todo el proceso. Ese era un proceso, esa no era una circunstancia. Eso no era el resultado de la desobediencia, sino era un proceso, porque no sabía lo que estaba, él no sabía por qué. Sin embargo, soportó. Siguió creyendo, siguió esperando y decía: yo sé que mi Redentor, y del polvo me va a levantar. Del polvo quiere decir que Job había caído en lo más, se sentía que había caído en lo más. Pero Dios no lo había dejado, porque Job tenía la fe. Y ¿saben qué, hermanos amados? Cuando nosotros en las circunstancias, en la adversidad, no renegamos o no blasfemamos, no es porque nosotros, hermanos, por nuestra fuerza, sino porque Dios, el Espíritu Santo, no permite que nosotros, hermanos amados, hablemos o reneguemos o blasfememos: Señor, tú me dejaste, ¿dónde está? No, sino que Él nos da la fuerza también para soportar. Si no le fallamos, ¿por qué? ¿Usted cree que nosotros no le fallamos a Dios porque somos buenos y somos muy acá, muy santos? No, es por la misericordia de Dios. Entonces, este hombre pasó todo. Él supo esperar, él dijo: yo sé que el polvo me va a levantar, yo sé que voy a ver la gloria de Dios. ¿Y la vio, sí o no? Ya le hemos dicho varias veces, ¿qué fue lo único que le quedó? Bueno, le quedó la fe primeramente, le quedó la confianza, le quedó la integridad. ¿Verdad? ¿Qué dijo Dios que era? Que era justo. ¿Que era qué? Íntegro. Le quedó la integridad. Era justo, era santo, apartado. Le quedó todo eso y de extra el Señor le deja a la esposa. ¿Verdad? A la esposita se la dejó para que lo torturara más. No, para que lo cuidara. Maldice a tu Dios, le dice, y muérete. ¿Todavía guardas qué? Le dijo. ¿Todavía guardas qué? Ella sabía que, así como la esposa sabe cómo es su esposo, y las esposas saben esa mujer sabe cómo es usted. Y ese hombre sabe cómo son ustedes, siervas amadas. Después de Dios, si alguien las conoce, yo no sé si son los años los que les han sacado canas o no sé.
¿todavía guardas? Le estaba diciendo, ya no tienes nada, estás perdido, muérete, ya no sirve para nada. ¿Sí o no? Porque dijo alguien, y esto no tiene, esto es otra cosa, pero sé un paréntesis acá. Ya no tienes nada. Oh, perdiste todo. No, Job no había perdido. Job había perdido lo que nunca fue de él. Porque las cosas materiales nunca son suyas. Usted nunca se va a llevar nada. Usted se va a llevar su testimonio, lo que haya hecho, lo que haya servido a Dios. Eso trasciende a la eternidad. Eso se va con usted. Pero las cosas terrenales no se van. Job no había perdido nada. Nosotros decimos, Job lo perdió todo, sí, materialmente. Pero en realidad Job dijo, nada traje, nada me voy a llevar. Desnudo salí, desnudo volveré allá. Aprendamos a vivir en libertad. Libre, porque si algo nos ata son... Job había mantenido lo que de Dios, hermanos amados, en el sentido espiritual había recibido en la fe, la confianza. Lo que él había cultivado en su vida, esa integridad. Entonces le dijo, todavía mantienes. Él le dijo, mira, ya perdimos todo, todo, no tienes nada. Aparentemente, pero Job no, Job guardó lo más precioso. Job guardó lo más precioso. Job guardó lo más preciado. Y los mismos amenes y los demás. Y yo esperando que los demás se unan para ver si es verdad que entienden de lo que estamos hablando, que lo que tiene más valor es lo que Dios ha hecho y la presencia de Dios en nuestras vidas, el respaldo de Dios, que puedes perderlo todo, pero no su gracia y su misericordia. Puedes faltarlos todo. Entonces Job supo que guardar. Y lo que iba a decir no creo que se me ha olvidado. Hicimos un paréntesis acá. Que le dice, muérelo, maldícelo y muérete. Ya no sirve para nada. Dijo alguien, ¿verdad? Los niños reciben amor incondicional. Es un paréntesis aquí. Los animales reciben amor incondicional. Pero el hombre, cuando ya no aporta nada, ya no sirve para nada. Cuando ya no suple, cuando ya... ya es carga. Quizás se lo lleve usted a la mente allá en la casa, hoy reflexione. Y comencemos nosotros a valorarnos y a tratarnos diferente. Que si ese hombre mantiene la fe, si esa mujer mantiene su fe, bienaventurada. Bienaventurado el hombre que soporta la prueba, porque cuando haya terminado, entonces ¿qué pasará? Recibirá la corona de ¿qué? La corona de la vida que el Señor tiene preparado. O sea que hay que permanecer en Él. Hay que llegar a la meta. Hay que esforzarse. Oh, ya no tienes nada. Sí, tengo. Yo creo que quizás Job cantaba ese, ¿verdad? Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti. Qué lindo suena como para que fuera verdad. Dele ofrenda de palma al Señor. Yo sé que usted ama a Dios. Usted sabe que ama. Usted sabe que ama a Dios. Usted sabe que ama a Dios. Pero hay lucha, hay batalla.
falla, pero en medio de eso hay que seguir declarando: Señor, yo te amo, yo te sirvo, dame fuerzas para no fallar, para no volver atrás. Sí. Porque solo así es como nosotros vamos a permanecer en Él. Dios siempre va a hacer lo que usted no pueda hacer. Lo que Dios no puede hacer, ¿saben qué es? ¿Saben qué es lo que Dios no puede hacer? Obligarlos. Obligarlos. ¿Saben lo que Dios no puede hacer? Sencillo. ¿Para qué es la ley de Dios? ¿Para qué son sus mandamientos? Entonces Él no puede obedecer por usted. Eso es lo que Él no puede hacer. Él no puede obedecer por usted. Es usted y soy yo quienes debemos de obedecer a su palabra. Porque el mandamiento lo da Él. Porque la ordenanza la da Él. Y entonces Él no puede obedecer por nosotros. Dice: no, esa es tu parte. Por eso dijo: permanezcan en... Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece. Ustedes, nosotros, estamos permaneciendo. Estamos resistiendo. Porque para permanecer hay que resistir. Permanecer en la oración. Porque si no permanecemos en la oración, el día que nosotros dejamos de orar, las cosas comienzan a cambiar. Pero el día que nosotros comenzamos a orar, las cosas comienzan a cambiar. Pero el día que dejamos de orar, de igual manera las cosas comienzan a cambiar. Eso es así. Eso es así. Debemos permanecer en medio de ¿qué? De la prueba, de la circunstancia, sea física o sea espiritual, creyendo, confiando y ¿qué más? Y esperando en Él, ¿cierto? Permanecer es mantenerse, quedarse, continuar, durar, seguir, estar, persistir y establecerse. Eso es. Entonces vamos a entrar al tema entonces. Yo creo que ya están preparados, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces vamos a empezar. Entonces, significa una ¿qué? Una unión vital con el, dijimos el domingo, con esto terminamos. Una unión y constante en Cristo Jesús. Constante. Implica habitar, morar, seguir, perseverar en su amor y en su palabra. No solamente temporalmente. Porque en realidad nosotros, hermanos amados, nosotros muchas veces hacemos nos sentimos motivados pues y decimos: sí, Señor, aquí estoy, sí, Señor, usa mi vida, pero a veces es temporal. Nosotros cambiamos, de alguna manera cambiamos, somos bien cambiantes, pero quiero llevar aquí lo que en el orden que está aquí. Entonces es mantenerse en la dependencia continua, resultando, hermanos, entonces resulta un fruto espiritual, ¿verdad? De una relación profunda con el Señor, porque si nosotros no permanecemos en Él, pues no damos fruto. Pero no es que en realidad no dé un fruto, lo que pasa es que no es fruto que Él espera. Porque nosotros estamos dando fruto siempre, sea bueno o sea. ¿Usted conoce alguna hortaliza o algún árbol que no dé fruto? Bueno, la higuera da higos, ¿verdad? ¿Alguno quiere ser un árbol que no da fruto?
Allá en el monte oré, la zarza ardía. Allá en el monte. ¿Cuál es el fruto que da la zarza? Esas puras espinas da. Es el fruto de ella. De espinas. Espinas de cacho, decimos nosotros. Tremendas espinotas. ¿Y por qué Dios eligió una zarza para mostrar su poder? ¿Qué tenía la zarza? ¿Qué tenía la zarza? Acobíjese bajo la sombra de una zarza. No puede. No puede. Busque refugio ahí. No puede. Ni los animales. No pueden. ¿Por qué razón? ¿Y por qué no eligió un cedro del Líbano? ¿Vea? ¿Y por qué no eligió un árbol de qué? De roble, acacia. Bueno, ¿cuántos árboles hay? Sino que una zarza. ¿Sabe quién representa esa zarza? ¿Ah? El hombre sin fe, sin Dios, sin esperanza. Representa esa. Pero cuando el Espíritu Santo se desciende sobre esa zarza, ¿causa qué? ¿Causa qué? Causa asombro. Causa asombro. Primero no se quema la zarza. Nosotros representamos esa, pero cuando el Espíritu Santo, Moisés, quítate esas sandalias porque el lugar donde estás, y a través de qué se manifestaba la zarza. ¿Por qué no fue una nube? ¿Por qué no fue otro? Esa zarza que no tenía nada, no tenía fruto, no tenía ni sombra dan, porque las hojas son bien. Pero no ese es el tema. La cuestión es entonces, hermanos amados, ¿qué? Una relación profunda, hermanos amados, es inseparable, unida a la vida con Cristo Jesús para poder dar fruto. Pero no vamos a hablar, no estamos hablando acerca del fruto meramente, sino de permanecer para poder dar, para poder hacer. Entonces, ¿por qué nosotros no damos fruto? Pero no es que en realidad no demos fruto, sino que damos un fruto que no es el fruto que el Señor espera que demos. Porque al pueblo le dice: yo te planté de vides, ayúdenme, de vides escogidas. ¿Por qué? ¿Por qué razón te volviste sarmiento? ¿O por qué diste fruto desabrido? Le dijo que no estaba dando fruto. Yo te planté de vida de lo mejor, pero el fruto que estás dando no es lo mejor. O sea que yo busqué lo mejor ante los ojos de Dios, no ante los ojos del mundo. Porque cuando usted y yo nos comenzamos a comparar con el hermano, entonces vamos a creer que somos mejores. Pero sino que Dios vio la condición en la que estábamos nosotros, y para delante de Él fuimos gratos a sus ojos. Simplemente fuimos gratos. Usted fue grato a los ojos del Señor. Por eso está aquí, hermano. Por eso estamos aquí, simplemente y solamente, y nada más que por eso. Solamente. Porque habiendo tanta gente, quizás, hermanos amados, quizás físicamente hablando, exteriormente hablando, alto, así, rubio, así como David. Dice que era... Bueno, Saúl era alto de hombros, así como los míos, casi, ¿verdad? Levantados, dice. No. Y dice que David era hermoso. Vea que se dice en la Biblia. La dice la Biblia que era hermoso. También dice que hay bien mujeres hermosas. Pero no fue lo exterior. Por eso es que Samuel se fue. Exacto, porque vio los grandes hombres. Dijo: estos son hombres. Samuel, tranquilo, espérate, no te aceleres. Así como nosotros somos bien acelerados. No, tranquilo, yo no veo eso.
Yo estoy viendo el corazón. No es que a Dios no le interese lo exterior, claro que le interesa. Claro que le interesa. Imagínense que en esta iglesia es casa de oración y allá afuera un rótulo con un, qué sé yo, toda manchada, toda plaqueada por ahí, o con imágenes que no representan nada de lo divino. ¿Usted cree que sería? No, hay que poner la iglesia Nuevo Pacto, lugar de restauración, casa de oración, puerta del cielo, hogar espiritual, cualquier algo, hermanos amados. Pero no, lo exterior importa. Porque nunca habrá un hombre, una mujer transformada completamente que no refleje lo que por dentro. Pero bueno, el tema no es ese, pero sí importa, pero importa. Ahora, entonces, ¿saben qué? Vamos a ver y vamos a quedarnos aquí. Nosotros de alguna manera, hermanos amados, nosotros tenemos muchas deficiencias. Y yo quiero que consideremos esto, que consideremos que la deficiencia, ¿qué es una deficiencia? A ver, ustedes, ayúdenme. Es una incapacidad. Entonces, deficiencia es una incapacidad, puede ser en términos generales, exactamente. Entonces, una deficiencia es, es característica personal que limita la capacidad personal de un individuo. Que limita la capacidad. Entonces nosotros, hermanos, por eso decía que nosotros a veces hacemos compromisos con Dios y dura muy poco, porque nos dejamos mover. Entonces la capacidad, hermanos amados, que la característica personal que limita, o sea, esa es una deficiencia que limita la capacidad, hermanos, de función de un individuo. Puede ser temporal o puede ser permanente. Una deficiencia puede ser el desarrollo físico, ustedes ya saben cuál es, o el desarrollo físico o sensorial, mental o de otro tipo. Puede ser eso también una de las deficiencias, iglesia del Señor. Es que nosotros padecemos de algo que nosotros padecemos, es que somos no somos tan constantes, pues. O ustedes son constantes. Desde que ustedes dijeron, nada me separará del amor de Cristo, vino una murmuración, vino aquí, vino allá, y usted allí está. Vino el viento, vino la prueba, vino la tempestad, vino el huracán. Allí está la hermana, allí está el hermano. Ese no lo sacan de ahí, ese no se mueve. Y eso es lo que el Señor, ahora eso es permanecer. Yo se los conté una vez aquel sueño que tuve, ¿verdad? Como el viento y una tempestad se había hecho estragos. Solo se lo voy a recordar un poquito. En un campo donde había muchos árboles bonitos, árboles lindos, entonces bien espigaditos para arriba, rectos y todo. Pero vino la tormenta, vino un viento recio, y los quebraba y los arrollaba a todos. Los hacía del pegue del tronco, los quebraba, y todos caían, uno para un lado, otro para otro, y el viento soplaba. Yo no me veía, obviamente no me veía en el sueño, en la tempestad, pero podía observar, era como algo que se estaba haciendo mostrado. Pero dentro de todos eso había un árbol, yo se los dije, a ver si se recuerdan ustedes, que tenía una vestidura de su tronco, tenía una protección de hierro desde el pegue de la tierra hasta quizás como unos 4 o 5 pies para arriba tenía. Y entonces, y aquel viento y aquella tempestad se daba vuelta y se había ensañado con él, porque quería quebrarlo igual como había roto los demás. Así como lo había hecho pedazos a todos, se había arrasado con todo, había uno que permanecía, pero ese tenía una armadura, tenía una protección en su tronco, porque lo que buscaba era romperlo de raíz, del tronco, y quebrarlo. Y él se aferraba y se levantaba casi la tierra, pero no lo quebraba porque estaba protegido. Y eso debe enseñarnos a nosotros que vendrá la lucha, le vendrá la tempestad, vendrá la circunstancia, vendrá la tormenta, y querrá incluso sacarlo de raíz. Pero hermanos amados, pero estamos cubiertos, está protegido. Por eso el Señor dijo, vístanse toda la armadura de Dios, para cuando venga la prueba ustedes puedan resistir.
Y veíamos cómo lo agarraba y lo sacudía, pero no lo quebraba, y se había ensañado, porque después de que había hecho estragos en todo, eso era el único que quedaba. Y yo creo que ese único es usted, que a pesar de las tempestades, de las circunstancias, hermano, tiene una protección, y es el escudo, es la coraza del Señor, es el cuidado que Dios tiene de usted y ha tenido de usted, para que no seamos movidos, para que no seamos arrancados, para que no seamos desarraigados. Y ese fue un sueño y siempre lo tengo. Y ahorita venía a mi mente. Entonces, ¿cómo era aquel cuadro, aquella devastación? Pero había uno, pero ese uno, alguien se tomó el tiempo y lo vistió con una armadura desde la tierra hasta como unos 5 pies. Y esa era su defensa. ¿Cuál es la defensa nuestra? ¿Por qué nosotros estamos aún de pie todavía? Todos deberíamos de tener esa armadura, esa coraza, porque era una coraza. A veces nosotros oramos, Señor, acorázalos. ¿Qué creen que se está declarando, se está pidiendo? Acorázalos, Señor, es una coraza. Y esa es la única razón por la cual no pudo. Y créanme que no es porque no era sacudido. Sí era sacudido, pero terriblemente, pero es que era algo bien especial. Siempre lo recuerdo, y yo creo que eso deberíamos representar nosotros. Entonces, porque una de las circunstancias de los problemas nuestros es que no somos tan constantes, somos muy fluctuantes. Un día decimos una cosa, otro día decimos otra, no nos dejamos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, incluso de actuar, porque así somos nosotros. Tristemente estoy hablando de seres humanos. Estoy hablando de seres humanos, hermanos. Tristemente nosotros padecemos de todas esas cosas, pero nosotros debemos de aprender a permanecer. Entonces, si dijimos, entonces no, yo debo de luchar por lo que yo dije. Yo le dije al Señor, yo hice una promesa, yo hice un compromiso, yo tengo un compromiso con Dios, yo hice un pacto con Dios, porque Dios es Dios de pactos. ¿No dice la Biblia, pues? Dios es Dios de pactos. Hay un pacto entre usted y Dios, hay un compromiso entre usted y Dios, ¿sí o no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Obedecer, constancia, permanecer, constancia. ¿Cuál es el compromiso que usted tiene con Dios? ¿Cuál es el compromiso que nosotros tenemos con Dios? Permanecer en Él, obedecerle a Él, vivir para Él, obedecer, escuchar su voz, escuchar su voz. Ese es una de las tareas que nosotros tenemos, hermanos, de saber escucharlo a Él. El compromiso es de permanecer en Él, para escuchar su voz, para ejecutar o para hacer lo que Él. Porque cuando no permanecemos, entonces cuando no estoy donde Dios me puso, no estoy como Dios me, hermanos, entonces Él me va. Sí. Ya no está. Sí, pero aquí estaba. Sí estaba, pero no permaneció. Porque dijo que el hermano Sandro lo había reprendido, dijo, y como a él no le gusta. Dijo que lo habían tratado mal los hermanos. ¿A dónde dice la Biblia que Cristo Jesús dijo, mira, si esto han hecho conmigo? Y no se lo hizo un desconocido, se lo hicieron los conocidos, para que se anime. ¿Qué le ofrenda al Señor? ¿Para qué creen que Dios los ha traído acá? ¿Para qué creen que Dios los ha traído acá? Oigan esto, pues. Si Dios lo trajo aquí, con un propósito exacto. Si Dios lo trajo aquí con un propósito, ¿dónde lo va a buscar Dios? ¿A cuántos ha venido a buscar que ya no están? Y todavía los anda buscando.
Si Dios lo ha traído acá y usted está hoy esta noche, olvídese de ayer, ayer ya pasó. Si Dios lo trajo hoy y el Señor lo trajo y le dijo, aquí, ahí es donde Dios lo va a buscar. Excepto que Él le diga, mira, ¿sabes qué? Te quiero aquí, te quiero allá. Él puede hacer como Él le plazca. Pero Dios lo va a establecer en un lugar. Porque su pueblo lo llevó para establecerlo, para darle la tierra prometida por heredad. Pero ¿por qué no la obtuvieron? Por la desobediencia. Entonces ahora se da cuenta por qué nosotros no obtenemos. Pero si Dios lo trajo hoy, lo tiene, usted sabe, aquí lo va a buscar. Entonces nosotros, dice Pablo, que no nos dejemos mover. Aquí lo vamos a quedar ya. Solamente dame Gálatas, papá. Y yo sé que ustedes ya se quieren ir. Se les nota en el semblante. Gálatas capítulo 3. Pero ya nos vamos, hermanitos lindos. Ya, fíjense que nosotros tenemos, le cuento aquí, ¿verdad? Entendiendo que sale la cita bíblica ahí. Nosotros tenemos una lucha, una batalla. Se la cuento. Vea, se la voy a contar para que usted nos ayude a orar. Una de las razones por las cuales muchas personas no vienen a la iglesia porque el culto dura mucho. Porque son muy largos. Y se lo digo para que oremos por ello, pues. Vea, para que oremos por ello. Entonces, porque los cultos son muy extensos, porque es mucho cantan, mucho oran, mucho. Y uno de los problemas es la oración. El problema es la oración. Y una de las razones es porque mucho se ora. Hay mucha oración, dura mucho la oración. El culto dura mucho también, ese es lo segundo. O sea, el culto en general, pues mucho. Para que nos ayude a orar. Ahora, dije yo, entonces la cuestión es esta, que ¿qué hacemos entonces? ¿Hacemos el culto de hora y media? ¿A usted qué le parece si hacemos los cultos de hora y media? Y comenzando el miércoles, este miércoles va a durar hora y media. Y vamos a ver cómo reaccionan ustedes. 5 minutos de oración, 10 de canto, ya llevamos 15, ¿verdad? Y la petición es otros 10, 15, ya llevamos ¿cuánto? Nos queda porque fíjese que entonces nos ponemos a pensar, entonces, Dios mío, ¿qué hacemos? Pero estamos orando porque creemos que no se trata de tener un poco de gente en la iglesia acomodada, tranquila, sino se trata de hacer hombres y mujeres que amen, que sirvan, que se santifiquen, que honren, que busquen a Dios, que amen a Dios sobre todas las cosas. Se trata de preparar hombres y mujeres para el encuentro que tendremos con nuestro Dios. Se trata de enseñar la palabra, hermanos, de ser edificados, de ser ministrados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿y a Él cuánto tiempo le vamos a dar para que Él haga? Entonces todo eso, no crea que no es una lucha, es una batalla. Pero en realidad siempre estamos pidiendo al Señor, Señor, guíanos tú, Padre, si esa es la razón. Y sabe que gracias a Dios, y bendito sea Dios, que hasta hoy, pasen los músicos por favor, que Dios no nos ha dejado. Y aquí han pasado cientos de gente. Los que estamos aquí hemos sido testigos, cuánta gente Dios hace. Gloria a Dios, porque creemos que está sirviendo por allá, que está sirviendo por allá, que está sirviendo por allá, que está sirviendo por allá. Y Dios ha estado con nosotros. Ahora, si nosotros cedemos, si entramos nosotros en
comodidad o quizás método. Cada culto así. Entonces creemos que entonces nosotros realizaríamos un culto donde el Espíritu Santo no tiene nada que hacer aquí. Y no porque él no quiera hacerlo. Lo que pasa es que si nosotros ponemos tanto para esto, entonces, y Él dice, y eso me das a mí. Entonces queremos condicionar al Espíritu Santo a nuestra manera, hacerlo a nuestra forma, que Él se acomode a nosotros y no nosotros acomodarnos. Esa es la lucha que tenemos. ¿Ustedes qué recomiendan? ¿Ustedes qué recomiendan? Pues entonces tienen que estar aquí todos los días de culto. Tienen que estar aquí todos los días de culto y hasta donde dure el culto y apoyar el culto y apoyar la obra en todo. Porque si no, pónganse sobre sus pies que ya nos vamos. Dice Gálatas capítulo 3. Dice, oiga, Pablo llama a estos hombres, los llama insensatos y los llama necios. Porque como nosotros a veces somos fáciles de mover. Y él les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Para qué? El Señor dice que permanezcamos en Él, ¿verdad que sí? Que permanezcamos en Él. Entonces, y una de las deficiencias nuestras es que no somos tan constantes, no somos tan perseverantes, no somos tan luchadores, no somos tan guerreros. ¿O si son guerreros ustedes de verdad? ¿Ustedes sí son guerreros de verdad? No hay casi amén. Entonces dice, para no obedecer a la verdad, a vosotros cuyo ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como ¿qué? Como crucificados. Pero Él les dice, ¿quién fue? Y por eso decía que es una de las deficiencias nuestras. Y podemos hacer nosotros quizás una pregunta. ¿Quién o qué puede hacernos mover de manera de pensar? ¿Cuántos mensajes hemos escuchado nosotros? Desde que usted está acá o desde que usted vino a Cristo, ¿cuántos mensajes hemos escuchado? Creo que ha escuchado usted cientos de mensajes. Pero si se da cuenta, independientemente de la cantidad de mensajes que hayamos escuchado, nos dejamos mover. Nos dejamos mover por el que dice, por el que dirán, por el que dicen, por el comentario, por aquello. Nos dejamos mover por él. Nos dejamos mover por cosas triviales que no tienen ni sentido ni valor. Nos dejamos mover. Pero aún después de haber escuchado cientos de mensajes, sí que pareciera que la palabra no ha sido tan eficaz en nosotros. O quizás nosotros no hemos sido tan diligentes para ponerla por obra. Porque seguimos fluctuando, seguimos vacilando, seguimos siendo inconstantes cuando el Señor dijo, permanezcan en mí. Pensamos diferente, actuamos diferente. Después de tantos mensajes que habremos escuchado. Entonces por eso Pablo hizo esa exclamación ahí, miren. Oh, dijo, no puedo creer. Pero no se refiere a la falta de inteligencia, sino a la falta de juicio. A la falta de juicio y madurez espiritual, eso es lo que él se refiere. No es de que no sean inteligentes, no, sino que a la falta de juicio y madurez espiritual.
como si hubieran sido ellos hechizados, como lo quiere decir la palabra en el verso anterior. O ahí, perdón, ahí dice los fascinó. Entonces no se refiere sino a la falta de juicio, falta de detenerse. Oye, ¿qué está pasando? Pero bueno, él se pregunta qué influencia fue. Recuerde esto: Cristo Jesús no nos llamó solamente a caminar con Él. Cristo Jesús nos llamó a permanecer. Cristo Jesús no nos llamó a caminar con Él. Cristo Jesús nos llama a permanecer en Él. Lo acabamos de leer. Ahora, antes de culminar, yo quisiera hacer un llamado. Si hubiera alguien aquí que quisiera reconciliarse con Cristo, reconciliarse con Cristo, quisiera entregar su vida a Cristo, quizás seas apartado, no importa cuál haya sido la razón, pero quizás hoy el Señor haya hablado a tu vida y te ha dicho: esto es lo que yo quiero, que permanezcas en mí, que te mantengas en mí, aún en medio de la adversidad.